Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tengo un invitado también muy especial, un compañero, docente, compañero también de ingreso a la generación, arquitecto, administrativo y presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas, el arquitecto doctor Marco Varela. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Pues la verdad es que muy contento. La verdad es que es un espacio que debo felicitarte cómo lo estás llevando a cabo. Permite que diversos compañeros que compartimos esa dualidad que acabas de también señalar ahorita en mi Ujú. presentación, de ser docentes, de ser parte de la familia de la facultad y bueno, tener también una aportación importante en lo que nuestras disciplinas de cada quien pues requiere, ¿no? Pues Así muchas es. gracias y me No, siento muy halagado. Gracias, no, Carlos. gracias por haber aceptado. Y bueno, empezando, ¿cómo decide Marco Varela ser arquitecto? Fíjate que siempre es un placer recordar esas inquietudes. Vienen desde mi formación de educación básica, debo decirlo. Tú sabes que durante la educación primaria, por ejemplo, es muy común que a los niños se les pide realizar algunas cuestiones creativas, Ujú. de ensamblar y de pegar y de proponer sobre todo situaciones que tienen que ver con formas, con color. Y aún en las que a veces no se pedía tanto, yo recuerdo en mi formación básica tratar a veces de pulir, ¿no? Un poquito Ujú. más los trabajos, buscar mucho la presentación. Y bueno, ya en lo que es secundaria y preparatoria, yo creo que ya mi elección, por ejemplo, de talleres, ya ves Ajá. que son etapas de educación donde tienes talleres cocurriculares o extracurriculares, perdón, en la formación, pues Ujú. yo agarraba dibujo técnico, dibujo constructivo, Ok, ok. bachillerato, pues obviamente utilicé de ciencias exactas, entonces yo creo que toda esa etapa fue formando en mí la, digamos, la visión de generar esas competencias que Ujú. muy en el fondo venían de una apreciación del entorno que me rodeaba, ¿no? De dónde vivía, cómo vivía, la ciudad o las ciudades, en viajes familiares, pues por supuesto apreciar a lo mejor lo que otros no veían Ujú. y bueno, fue lo que me llevó a elegir esta hermosa carrera de arquitecto y que la verdad es que la volvería a elegir una y mil veces, ¿no? Oh, qué padre, sobre todo porque ya, como dices tú, ya tenías esa inquietud, ¿no? Por esas cosas que sin saber que se llamaba arquitectura propiamente, pues ya tenías como que el gusto por las líneas, por los trazos, por toda esta planeación, la proyección, ¿no? Y como dices tú, Sí. ya vamos teniendo ese tipo de habilidades que a veces en los niños, pues a veces son descartadas porque no entran dentro del promedio que dicen, no, este niño es muy distraído, cuando como decías tú, sus competencias se enfocan hacia otras disciplinas, hacia otras áreas. No todos vamos a poder ser médicos, no todos vamos a poder ser abogados, en algunos casos no todos vamos a poder ser ingenieros, y hay otras disciplinas, ¿no? La música, la arquitectura, el diseño, entre otras tantas, ¿no? Que nos permiten fortalecer eso que ya traemos. Bueno, me acuerdo que cuando entramos, Sí, todos estamos en el mismo curso de inducción. sí, De hecho, Jorge Rivera también está ahí, que ya ahora también es Medina, maestro. sí, Saludita, claro, Jorge. sí, sí, sí. Este, ¿cómo empieza? O sea, porque a ti te tocó la vieja camada de maestros, muchos ya a punto de retirarse. ¿Cómo Ujú. fue ese proceso de la arquitectura? Porque muchos alumnos que están ahorita de arquitectura, viendo este video, pues a lo mejor no saben lo mucho Ujú. que ha evolucionado esta carrera, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso, esa etapa? Pues fíjate que realmente vino a aportar, sobre todo en mi persona, algo que debo decirlo, a lo mejor alguien me lo había platicado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? La universidad no es lo mismo, que lo que has vivido en tu secundaria, preparatoria, etcétera. Y pues cuando te lo platican, a lo mejor tú no logras interpretar lo que la persona te quiere decir. Tienes toda la razón. Lo que son los primeros semestres, o debo decir en especial el primer semestre, Ujú. cuando ya fuimos admitidos y que ya estábamos matriculados, eh, lo que ahora a veces se vive en talleres más avanzados, quizás de cuarto, quinto semestre para arriba,
el grado de exigencia en el taller del primer semestre, que era el taller de diseño, era tremendo. La manera de expresar de los de profesores, que digo, hoy día les agradezco y entiendo cuando tú dices, a lo mejor a nuestros estudiantes que están viendo este podcast, pues dirán, no, pues con nosotros también nos viven cosas, pero híjole, en aquel tiempo sí el profesor, sin pensarlo, te decía, ¿sabes qué? Piénsalo bien, mejor vete a otra facultad o vete a otra carrera, piénsalo, estás a tiempo, ¿no? Te lo decía en las primeras semanas que venías tú entrando. Y yo creo que ahí es un parteaguas que nos toca en lo personal vivir. Es cuando logras reflexionar y decir, todo el amor que le tengo a una profesión que a lo mejor apenas estoy conociendo, pero que sí siento que soy para esto, ¿no? Y pues a lo mejor te secas una lágrima y dices, no, pues el maestro va a ver que le voy a demostrar que tengo toda una serie de capacidades y lo haces, ¿no? Entonces creo que algo de lo que yo me sentía de alguna manera orgulloso porque a lo mejor había hecho buenos trabajos para entrega en mi educación media superior, pues finalmente en la universidad lo tuve que superar, o sea, catapultarlo a todavía más. Y ahora que lo veo a lo largo del tiempo, digo, pues es que son cosas que hasta deben de agradecerse, ¿no? Es decir, que te lleven a un reto todavía más alto. Y bueno, sin adelantarme mucho, obviamente, ya luego en la etapa profesional, pues vuelves a vivir algo parecido. Pero reitero, el agradecimiento que en su momento los maestros no hayan tenido piedad, digamos, ¿no? En decirte, oye, esto está horrible, cámbialo, tíralo, vuélvelo a hacer, te forja y te va llevando obviamente a una búsqueda de mejores respuestas y que pues el mayor beneficiado es uno mismo, porque es el que va incrementando pues la calidad de respuesta y va logrando ser original, va logrando ser propositivo, mucho más creativo de lo que quizás, te digo, otras etapas de educación me habían exigido ser, ¿no? Así es como que vas evolucionando. Y digo, sobre todo yo admiro mucho la parte de la arquitectura porque creo que es una disciplina que hay cosas que no puedes dejar de lado, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, pues, en la parte estructural, pues voy a ser creativo y voy a poner... No, o sea, hay cosas que tienes que ser muy apegado a ese fundamento, a ese sustento que no solamente es teórico, sino que está comprobado, ¿no? Y que es una disciplina que así como la medicina posiblemente no te puedes equivocar de que hacia dónde va el corazón o si dónde está el hígado, o sea, son cosas que ya tienes que tener un pleno conocimiento y una certeza, ¿no? Y como dices tú, los maestros yo creo que en este caso era como que una prueba de que los maestros decían, el que aguante esto va a aguantar lo que sigue, porque pues como tú mismo lo dices, ¿no? Ya en la práctica profesional a veces, o sea, como en el diseño, en la arquitectura, supongo, va a haber clientes de todo tipo, de todo extracto, de toda formación, y va a ser el que va a ser muy amable y él va a ser el que va a tener un carácter o una forma de pedir las cosas muy diferente, ¿no? Pero creo que la escuela también te forma para ese trato, ¿no? Totalmente, y sobre todo porque una vez en esa relación de cliente-arquitecto, y uniéndolo con lo que estamos platicando de la parte formativa, quien digamos termina quedándose con la gloria o con el señalamiento de lo feo que puede haber estado un proyecto o una obra, pues es el arquitecto. Es decir, no hay manera de enterrar un edificio, el edificio está ahí parado, todo el mundo pasamos frente a él, o la casa, o lo que te hayan encargado de proyecto, está ahí en la ciudad, todo el mundo pasamos, todo el mundo lo vemos, y si tuviste algunos desaciertos, pues no hay manera de borrarlos, ¿no? Y si los quieres borrar, pues es muchísimo más costoso, ¿no? Y entonces es algo con lo que nosotros tenemos justamente, me gusta mucho la analogía que haces con lo de la medicina, pues ser muy cuidadosos en lo que estamos, lo que está en nuestras manos, ¿no? Así es, así es. Y se materializa. Así es. Y fíjate que, bueno, por ejemplo, creo que una de las cosas que también admiro de la parte de la profesión de la arquitectura es el hecho de que no todos, bueno,
la gran influencia que existe de los arquitectos, pues grandes arquitectos, ¿no? Que han desarrollado obras. De hecho, en algún momento, Carlos Leija comentaba de que la mano del diseño y que el principal era la arquitectura, porque fue la primera necesidad que se tuvo que cubrir después de la alimentación y después del sueño, y bueno, pero la arquitectura, el resguardo, el de las inclemencias, este tipo de cosas, pues obviamente lleva una ventaja histórica, por así llamarlo, cronológica, con respecto a las demás disciplinas del diseño, ¿no? Digo, creo que es una de las cosas que va a ser, exacto, relevantes e importantes, porque cada vez necesitamos más casas, cada vez necesitamos más hospitales, centros comerciales, parques, etcétera, ¿no? Y que pues la arquitectura está para eso, ¿no? Además, en este momento se viven quienes ejercemos. Si alguien dijera, bueno, describe el 2022, justo después de la pandemia también aparte, es un revivir las condiciones obviamente de salud que se presentaron, las condiciones del cambio climático que está generando ciertos estragos en la sociedad, por el riesgo en el que se han puesto también inclusive algunos asentamientos humanos, provoca una necesidad de repensar y una oportunidad aparte valiosísima de quienes estamos ahorita en el medio para sacar la casta, ¿no? Y decir, claro, bueno, si al igual que en otros aspectos de la humanidad ha habido relajamiento, despertemos nuevamente, aportemos, démosle a la gente y a la sociedad lo que realmente necesita y debe tener, porque pues la verdad es que, pues, ¿quién quiere que nos vaya mal? No, todos queremos ir mejorando, todos queremos estar mejor, reconciliarnos con nuestro planeta, que vaya que le hemos hecho daño, y la arquitectura juega un papel importantísimo, ¿no? Socialmente, obviamente la arquitectura también es un factor que impacta a la economía de las personas. A veces, yo no sé si toda la sociedad lo ve, pero un espacio bien diseñado no tiene por qué tener un impacto en ti del gasto de energía, por ejemplo, o de no privarte de tener la posibilidad de tener al alcance de tu mano algunos satisfactores, hasta de alimentación, la verdad hay que decirlo. La buena arquitectura te empieza a dar esos valores agregados que tú en el fondo pues tienes que agradecer, ¿no? A la vida, independientemente del arquitecto, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, digo, ahora, por ejemplo, hay una mayor difusión y creo que hay un poco más de conciencia de la importancia de la arquitectura en el aspecto, en el aspecto social, en el aspecto político, humano propiamente, ¿no? De la salud, que pues a lo mejor hace muchos años no se tenía, ¿no? Y creo que un papel fundamental que ha tenido esto es no solo la evolución de la arquitectura, sino la evolución de la tecnología, el descubrimiento de nuevas técnicas, la aplicación de nuevos materiales, y otras tantas cosas, ¿no? Que como dices tú, que deben de afectar positivamente a la parte, al contexto en el que nos desarrollamos. Si hay un lugar donde son, por ejemplo, hace poco en Estados Unidos hubo un huracán que devastó un pueblo, ¿no? Y mucha gente dice, oigan, ¿y por qué no hacen casas de concreto, ¿no? O por ejemplo los planes de sistemas son catástrofes que por ejemplo aquí gracias a Dios no nos ha tocado, porque quién sabe cómo nos iría, ¿no? Porque tenemos infraestructuras de pues algunas de hace más de 30 años, 40, 50 años, ¿no? Quién sabe qué tipo de cosas podrían desencadenar un fenómeno, pero creo que la arquitectura está muy, muy comprometida a la atención de este tipo de cosas, ¿no? Como lo decías hace un momento. Totalmente, inclusive, qué bueno que tocas un ejemplo como ese porque nos catapulta a hablar acerca de lo que es la comunidad. La arquitectura no solo tiene una aportación individual hacia un cliente que solicita un determinado proyecto, sino que lo que se haga o se materialice en determinado terreno o lote, pues impacta a los vecinos impactan una calle, la calle es una colonia y así sucesivamente. Entonces pensar en comunidad definitivamente es algo que como arquitectos también nos corresponde como una gran responsabilidad. La verdad es que en ese repensar y en esa participación tan activa que nuevamente se está pudiendo tener, a veces no lo sabemos, procuramos hacer una difusión sobre todo en una comunidad, en nuestra comunidad local, ¿verdad? Aquí lo que es el sur de Tamaulipas,
pero ya vemos grupos de arquitectos que están completamente inmersos en el ejercicio profesional, discutiendo en mesas actualmente temas de regulación de construcciones, de actualizaciones de planos de ordenamiento, eh, incluso de la ética y del manejo personal o profesional que tenemos como arquitectos. Y eso estoy seguro que en un muy poco tiempo, en corto tiempo, van a tener ustedes, toda la gente, una señal de esto, ¿no? Pero yo aprovecho el espacio para decirlo porque pues son trabajos que a veces tienen que hacerse primero en el análisis, en el debate, en la discusión, primero entre quienes nos corresponde. Así es. De la mano, obviamente, con temas de autoridades, también la parte educativa que tiene un papel, perdón, en el juego muy importante, Uh-huh. y luego obviamente ya permear a la sociedad, pero sí creemos que nos va a ir bien a todos. La verdad es que este eslabón que se forma, ¿no?, entre la sociedad, el arquitecto que otorga respuestas de una manera práctica, asequible, pues es una ventaja, ¿no? Entonces, sí te lo comento, aprovechando tu Claro, espacio que se está dando, qué y padre. esperamos que pronto eso empiece a bajar a su conocimiento. Sí, porque de hecho, o sea, a veces creo que como ciudadanos, como personas, nos resguardamos mucho en el desconocimiento, Ujú, en el decir, yo soy ignorante de esto, ujú, pero eres ignorante porque hasta cierto momento lo has permitido, ¿no? De hecho, lo comentaba Gaby sí, en su video, sí, ¿no? Decía, yo desconocía tal cosa, sí, pero yo no puedo responsabilizar a otro de mi responsabilidad, ¿no? claro. Igual ayer, la vez que platicaba con la maestra Faride, ella también decía, ¿no? O sea, hay cosas que son responsabilidad propia, ¿no? Ujú, De que de ti debe de salir ese compromiso por hacer las cosas. Y creo que en este caso es muy importante saber a qué estamos nosotros como habitantes, como inquilinos, ujú, como parte de una ciudad, de a ujú. qué estamos obligados a respetar, ¿no? O sea, creo que bueno, pues al final de cuentas son épocas que se basaban mucho en el yo levanto mi casa, ¿no? Sí, Mi abuelito, ahí el ponía puro. blogs y esto, y es una práctica que ya al día de hoy no puede ser, porque decías bien tú, por ejemplo, esos Ujú, planes de ordenamiento, ya cada vez hay menos terrenos, hay sí, menos espacios, y ahora pues hay otro tipo de construcciones, otros sistemas constructivos, o sea, ujú, los mismos problemas de, por ejemplo, que pasó en Monterrey, sí, la parte de escasez de agua, correcto. o en algunos otros puntos donde a veces el clima es demasiado extremo que congela las tuberías. Ujú. Todo eso ya no puede pasar desapercibido para la ciudadanía de a pie, ¿no? Que no debemos solamente cargar esta responsabilidad a los arquitectos, ¿no? Así es, y pues de alguna manera, si nosotros hemos tenido la, la buena aventura o la parte positiva de que no nos hemos visto tan afectados, como ese Ujú, ejemplo que mencionas tú en Monterrey, te diría yo en un tema, por ejemplo, de estructuras o de solidez de edificaciones, por ejemplo, los sismos que se dan en el centro del país o en la parte Pacífico, ujú, muchos coincidirán en que, bueno, en nuestra zona quizás no han sido o no es una zona en la que se tenga ese tipo de impactos. Sí, ujú, se habla que ya hay algunos antecedentes de que ya hay actividad sísmica, pero no a ese impacto. ujú, Eh, pero si hemos tenido esa parte buena, pues lo menos que podemos hacer es ponernos a trabajar en el sentido de revisar nuestras normativas, nuestros reglamentos, los instrumentos que dicen que sí, dónde ujú, no, ujú, revisarlo y tenerlo a favor, para que claro. eventualmente y en un momento dado que sucedan situaciones ajenas, obviamente, más allá del alcance de la humanidad propia, Ujú, eh, pues nuestra zona tenga el menor de los impactos y sobre todo privilegiando el cuidado de la vida, que es algo que yo creo que mientras hay vida, pues tienes toda una posibilidad de resolver ciertas cosas, ¿no? claro. Pero cuando el descuido y la desatención, algunas situaciones provoca pérdidas de vidas, pues estamos hablando de otra cosa sumamente catastrófica, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. De hecho, como dices tú bien, por ejemplo, el temblor de hace algunos años que fue bastante, como dices tú, y que supimos de casos donde los responsables directos habían sido estas personas, Sí, ingenieros y responsables de de obra que obras. no hicieron su trabajo realmente y que Ujú. ocasionaron
bueno, pues que no dices tú, en la pérdida de vidas, vidas. ¿no? Ujú. Y como bien dices, por ejemplo, cada vez va, de hecho, hace poco tuvimos la oportunidad de visitar unos terrenos, un nuevo fraccionamiento que estaban construyendo, y ya Sí, ahora te ponen su reglamento, claro. dicen, o sea, vas a construir así, tienes que poner esto, los límites de colindancia, etcétera, o sea, qué bueno que los mismos desarrolladores están poniendo las bases para que, ¿quieres vivir aquí? Este es el reglamento. O sea, Ujú. así como tienes el privilegio de vivir aquí, tienes también la responsabilidad de que todo se mantenga, ¿no? Incluso a mucha gente dice, ay, pero es que ¿por qué no puedo pintar mi casa de verde chillante? Bueno, porque entonces ese verde chillante ya genera un Un- problema, claro. ¿no? Un impacto hasta psicológico en el resto de Esa, tus vecinos, en el aspecto de dejar áreas reservadas sin invadirlas de construcción. Es un abono a tu salud, ujú, primeramente. Y a ujú. veces hay un cierto desconocimiento o sensación de que es por una cuestión estética, ¿no? Y hay gente Ujú, que sí lo toma así, no, pues mejor, como tú dices, yo fui a ver si compraba, mejor no compro porque tengo que dejar mucho libre. Hay gente que se escucha en los comentarios y decir, bueno, es que en ese espacio que tienes que dejar libre, pues resulta que va a existir vegetación. ujú. Esa vegetación te va a dar a ti una mayor oxigenación, a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu familia, y eventualmente te va a generar microclimas. De hecho, Ujú, yo creo que tú lo vives actualmente aquí en la facultad, que ujú. su propia vegetación le genera un microclima que a lo mejor otras facultades hermanas no tienen. Así es. Y así sucede a donde podemos vivir y donde se tienen ese tipo de lineamientos. Pero sí hay que tener la mente muy abierta. Yo te mencionaba hace rato que ciertas situaciones que se vivieron, quizás ahora en pandemia y un poquito antes, creo que sí, están llevando a la gente a ser un poco más abierta. Si no hubiera Ujú, pasado la pandemia, otras situaciones así es. duras, yo creo que hubiéramos seguido en un ritmo un tanto difícil, Así donde la es. gente a razón de decir es que es un derecho y demás, estaba llevando pues su vida a un aspecto no tan positivo. Ujú, Inclusive hablar de términos, por ejemplo, de ampararse, ¿no? Contra, no, es que quieren que aquí deje dos árboles, me amparo para no poner árbol. No, pero pues es que sabes que el árbol es ujú. para tu beneficio, ¿no? Entonces, viene estos momentos tan difíciles que se dieron en el par de años que nos anteceden Ujú, y como que sí ayuda un poquito la pausa, ¿no? Entonces a nosotros como profesionales de la arquitectura, sí, pues al contrario, estamos tratando de ir un poquito más a paso veloz así es. para que lo que la sociedad vaya a requerir de ya, poder nosotros estar preparados y brindar el mejor de los servicios. Nosotros tenemos que siempre estar mentalizados en las competencias que nos corresponde otorgar, que es espacios habitables que tengan la característica de ser saludables, ahora con la pandemia es Ujú, punto número uno, confortables para que finalmente después de tu jornada de trabajo, tu actividad, el espacio te brinde ese confort, seguros, porque ujú. pues por supuesto que para ti es una inversión generar o vivir o comprar un espacio, y pues alineados un poquito a lo que incluso las Naciones Unidas promueven, pues sustentables, ¿no? Entonces, Ujú. toda la gama de proyectos que un arquitecto puede hacer mientras él así tenga aquí en la mente cumplir con esos cuatro rubros, pues estará del otro lado, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y fíjate que eso, como dices tú, al final de cuentas es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Un bien común. Exacto. Así Y como dices tú, del propio y del ajeno, ¿no? O sea, es. Así es. esa cuestión de empatía, a lo mejor, con estos que están alrededor mío, ¿no? Que incluso, por ejemplo, creo que mucha gente desconoce que hay estos reglamentos de convivencia para edificios. Yo en Ujú, algún momento, el arquitecto Radillo, que le mando un ujú, saludo, sí, este, él me facilitó esto porque yo tenía una situación ahí con mis vecinos ujú, y me ayudó mucho porque dije, ok, o sea, yo también tengo responsabilidades de esto, ¿no? claro. Y en el entendido de que, ok, o sea, mi vecino no me está generando un disconfort, está bien, ¿no? O sea, Ujú, muchas veces pasa, ¿no? De que incluso los vecinos de una o dos casas tienen la música a todo volumen sí. y que pues dices tú, oye, espérate, o sea, y a veces lo pones de que no, solamente pasa en las colonias populares, pero no, te sorprendería que aún en fraccionamientos Sí, de, sí, sí, de de otros nivel niveles, sí. exacto, o sea, se da Sucede. también este tipo de situaciones, ¿no? Ujú, Pero creo que en esto, como dices tú, entre que nosotros vayamos siendo cada vez más conscientes de estas obligaciones, no obligaciones, sino más como
Elementos a respetar Exacto. que te van a traer un beneficio, tanto para ti como para los que te rodean, ¿no? Entonces, Exacto. es un principio que no debe por ningún motivo perderse. Así es, ahí es. Así es. Marco, y, ok, estás estudiando la carrera de arquitectura, Sí. que son 10 semestres. 10 semestres. 10 semestres. Claro. Yo salí antes, con la carrera de diseño son 9, pero arquitectos son 10. Terminas, ¿y qué viene después? Pues fíjate que justo antes de terminar, empieza un involucramiento muy importante ya en el ejercicio hasta donde en mi alcance estudiante podía tener. Okay. Tuve la oportunidad de trabajar en despachos de arquitectos, involucrándome en proyectos también para particulares, gente que me encargó realizar un proyecto, te digo, hasta el nivel que obviamente un estudiante puede otorgar. Ya en su momento, mientras no tenía yo concluida mi carrera, pues pasaba a manos de un arquitecto ya titulado o un constructor, pero sí hubo esa dinámica de involucrarme. Es algo que yo creo que marcó para mí pues una forma de ver las cosas, porque hace rato que hablábamos de los primeros semestres, pues toda tu visión es lo que te dice el maestro, ¿no? El catedrático, pero ya salir, ya estar en una comunicación tanto de un cliente como de personal que está involucrado en la construcción, incluso en la parte de la gestión de permisos ante las autoridades. Todo ese tipo de entrevistas y de visitas me cambió rotundamente, ¿no? Antes de salir, lo que te platico ya lo vivía yo en séptimo, octavo, noveno semestre, pero justo en décimo estábamos apenas por salir y viene una invitación a incorporarnos a un área de proyectos en la dirección de obras públicas en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Okay. Entonces, pues fue tratar de no dejar pendientes en décimo en la parte académica, cumplir obviamente la entrega, taller, porque en el plan 71 todavía de nosotros, pues décimo ya está bastante descargado, entonces llevábamos el taller, llevábamos lo que era el seminario de investigación, pero ya estábamos con un pie afuera, ¿no? Y me voy precisamente al municipio de Altamira, al área de proyectos. Y bueno, viene una situación que yo no me esperaba, ¿no? Aparte de tener que hacer el arrastrar el lápiz y el proponer tema de proyecto, como ya arquitecto que había cumplido toda mi formación profesional, quizás no titulado aún, pero sí ya con toda la formación, resulta que me toca tener personal a cargo mío, ¿no? Okay. Tanto del área de oficina como del área de topografía y levantamientos. Entonces, esa parte sí para mí fue algo completamente nuevo, ¿no? Y bueno, quizás la seguridad que me otorgó el antecedente que te platicaba de haber estado en octavo, noveno, décimo involucrado con arquitectos y ya en la parte de hasta donde podía yo realizar mis cosas, pues ahora sí que no me rajé, no dije que no, al contrario, dije, bueno, vamos a verlo, pero lo que es generar obviamente un esquema de trabajo individualizado para mis colaboradores, quizás llevar la medición diaria, semanal, mensual, responder obviamente a una solicitud de reporte que me hiciera obviamente mi superior. Yo tenía un subdirector general, que era el arquitecto Óscar Álvarez Cordero, paz descanse, él era el subdirector de Obras Públicas, y teníamos un director general de Obras Públicas, que era el arquitecto Luis Ramón Sandoval Gutiérrez, también paz descanse. Entonces ellos dos, pues obviamente en cualquier momento me tenían que requerir obviamente pues el cumplimiento de los objetivos. También hay que decir que ellos mismos eran los que iban marcándome la pauta de qué es lo que como área de proyectos nosotros teníamos que tener listo, porque obviamente bajaba la solicitud de la alcaldía o del ayuntamiento en general, de acuerdo a las necesidades que la población le pedía al alcalde en turno. Y y bueno, me llevó a elaborar ahí, inclusive
yo llego en un momento donde el trienio ya estaba avanzado, Ok. concluye y todavía con el alcalde siguiente sigo trabajando y me quedo precisamente en la misma área, por fortuna para mí profesionalmente hablando, porque pues me llevó una consolidación. Así es. Ya para el nuevo alcalde que siguió después, pues ya obviamente me presentaban como, bueno, él es el encargado de los proyectos de obra pública y bueno, pues había que trabajar ya de la mano con un nuevo jefe, ¿no? Así es. Obviamente también hubo un cambio de director de obras públicas y su subdirector. Ellos, de hecho, en ese momento pasan a Ciudad Victoria, la parte de gobierno estatal, y bueno, llega gente nueva. Yo me acoplo finalmente a trabajar con los nuevos que llegaron, Ujú. pero sí con una sensación en lo personal y en lo profesional muy satisfactoria, porque ya estaba hablando yo de una solidez, ya no tenía que andar preguntando cómo era una cosa, cómo era la otra, ya Claro. la había aprendido en el trienio anterior. El municipio también. Altamira lo llegué a conocer, bueno, todavía lo conozco suficientemente y hay gente que se sorprende, ¿no? Porque Ujú. aunque no soy nacido en la ciudad de Altamira, yo nazco en Madero, Ujú. y me dicen, bueno, ¿cómo conoces de repente tanto de Altamira, la zona urbana y luego incluso la rural, los ejidos, todo? Pues fue gracias a ese trabajo y gracias a que cuando recién llegué, este, pues yo ya no sé si estuvo bien o mal, pero como que tuve mucha autonomía, es decir, no me permitía decir, bueno, es que yo no sé dónde está la colonia Las Margaritas, pues no sé, y a ver quién va, ¿no? Ujú. No me permitía eso, yo tenía que saber dónde era y si Claro, tuviera que ir a buscarla yo en lo personal, iba y lo buscaba, ¿no? claro, claro. Entonces, toda esa dinámica pues me lleva a que en el segundo momento de trabajo ahí mismo en Altamira se ejecuta de una manera muy llevadera, de crecimiento también, porque justamente quien llega también a la Dirección de Obras Públicas, que era el técnico Pedro Carrillo Estrada, me dice, oye Arqui, pero yo veo que trabajan de todos modos tus colaboradores todavía de una manera bastante tradicional. Había todavía inclusive algunos croquis a mano que hacíamos. Órale. Sí, y entonces dice, no, ¿cómo? Y le digo, bueno, es que computadoras hay poquitas. Y entonces me dice, bueno, ¿cuántas se necesitan? No, pues cuando menos otras 3 más, ¿no? Y yo dije, no, hombre, no me va a dar más que una. No, pues se dieron las 3 máquinas. Órale, qué bien. Y ploteo, por ejemplo, que era algo que se adolecía. Podía haber muchos dibujos en la computadora, pero ¿dónde lo ploteabas? Pues bueno, nos suministró también un plotter. Entonces todo Claro. eso vino a catapultar en la manera de trabajar. Y ya, digamos, como encargado de un área, también me pude consolidar profesionalmente en algunos temas que no eran propiamente mi especialidad. Ujú. Uno de ellos que te puedo decir y lo tengo grabado, creo que me lo voy a llevar, es que en el tema, por ejemplo, de la topografía, pero en especial de elementos urbanos. Es decir, cuando vas a pavimentar calles o Ok. cuando vas a hacer drenes pluviales, captaciones, bocas de tormenta, etcétera, guarniciones y banquetas, algunos elementos que a lo mejor pudieran interpretarse como básicos o Ujú. sencillos. Espero no estar cometiendo una falta, ¿no? Pero ya cuando lo ves en el extenso en una colonia, pues el nivel de una banqueta en la manzana 3 pues obviamente le afecta a la de la manzana 25 porque Claro. hay escurrimientos de agua que vienen de distintos lados y hay que canalizarlos y hay que ayudarles a salir. Y fíjate, pasa el tiempo y hoy ya día lo reflexiono. Son cosas que tienes tú que estar muy compenetrado en ello, consciente de lo que estás haciendo porque Así pues a la es. vez después son el bienestar de las personas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, son algunos aspectos. Otro de ellos que te puedo decir que también yo no le llevaba en el bolsillo, ni aún con la posibilidad que tuve de participar antes de salir y tampoco llegando a Altamira, pero por ejemplo el esquema de preparar la información preliminar Ujú. que debe acompañar al proyecto para que se concurse en una licitación Ah, ok. pública o privada, es un tema que yo no llevaba, digamos, en el Sí, sí, bolsillo. sí. Ahí fue un seminario, maestría, doctorado, yo creo, de ese tipo de aspectos del trabajo, muy relacionados con los arquitectos, hay que decirlo, porque finalmente, si nosotros fuimos quien generamos un proyecto, por Ujú. ejemplo, de un centro comunitario, de un dispensario médico, pues a quién le corresponde
hacer la cuantificación de los elementos para construirlo. O sea, el arquitecto que proyectó, no Así anda es. por ahí alguien. Hoy día, bueno, con el manejo de las herramientas es posible tener algunas ventajas en tiempo, Ujú. pero lo idóneo es así como lo aprendí a hacer allá. Y y son cosas que ahora sí ya, a razón de cómo se dio esa dinámica laboral, Ujú. fueron competencias que se me fueron añadiendo pues a mi portafolio, como quien dice, ¿no? Órale, qué interesante, ¿eh? Qué Sí, interesante. sí, la verdad que fue una gran oportunidad y sí, son personas que aparte, digo, se van quedando también en el agradecimiento de uno. Muchas amistades también se lograron hacer en esas etapas de trabajo, Ujú. ¿verdad? Tanto del personal que colaboraba conmigo, que a la vez, pues muchos de ellos me abrieron puertas de sus casas o amistades ya allá. Yo en ese tiempo, pues residía en Tampico, entonces todos los días me iba de Tampico Ujú. hasta Altamira, ¿no? Ya más adelante, después, incluso finqué mi residencia en Altamira, pero en ese momento, todos los días, hacía el viaje, ¿no? El El recorrido. trayecto, Así sí. es. Pero a la fecha, muchas amistades todavía de ese tiempo de servidor público en el municipio, prevalecen, existen y convivimos y platicamos. Y bueno, pues también, aunque ya no trabajo allá y mi posición de arquitecto y en el colegio también, por supuesto, Ujú. pues sigo estando atento de lo que sucede por ahí en Altamira, ¿no? Órale, qué padre. Ujú. Sobre todo porque como dices, lo que llevabas de bagaje del estudio más lo que pudiste hacer de manera, pues, vamos a decir, laboral, antes de lo profesional, te fueron dando como que las herramientas, ¿no? Y ya cuando llegaste a eso, obviamente, pues ya fue como que tienes un poco de la experiencia de la base, pero allá creces porque son otro tipo de exigencias, ¿no? O sea, como hemos platicado muchas veces, o sea, ahí no hay como decir, ay, no, es que fíjate que se me olvidó, ¿no? No, Ahí tienes que cumplir porque como dices, muchas cosas se detienen y como estamos hablando, o sea, al final de cuentas, ese trabajo que estás haciendo impacta de manera directa en la sociedad, ¿no? totalmente. Fíjate que ahí en esa misma posibilidad de desarrollo, pues vuelve a haber una relación cercana con la facultad, porque incluso quien estaba en ese lugar al que yo tuve oportunidad de llegar era el arquitecto Federico Contreras, Ok. jubilado de aquí de la Facultad Un de saludo a Arquitectura, Lati. claro, anda por allá en Guadalajara. Y él en ese momento pasa a la Comapa. La Comapa en ese tiempo en Altamira se municipalizó y Ujú. el arquitecto Federico pasa a ser gerente general de la Comapa. Ok. Entonces también fue un elemento que yo le voy a agradecer toda la vida eso, de que alguna duda o algo que tenía, él siempre tuvo su puerta abierta, ¿verdad? Para decir, ven Ujú. y yo te platico cómo era. Por supuesto que, y eso es algo que ya platicamos ahora ya en el plan de amigos, ¿no? Con él porque hay una amistad. Bueno, también hay cosas que después van cambiando. Así es. La propia dinámica gubernamental, la aparición de órganos internos de control, los montos máximos permitidos para una licitación, todos son cosas que de repente son dinámicas gubernamentales que cambian. Ujú. Y ya al que le toca estar en el momento, pues tiene que ahora aplicarse a eso, Sí, ¿no? adaptarse, ¿no? Pero, pero hablando en términos de esos enlaces. A veces no es solo lo que uno en el papel de estudiante te vas a llevar porque me lo enseñaron, sino Ujú. también la relación con tus maestros. O sea, ojalá y todos podamos entender que es una construcción, o sea, Ujú. se construye una relación. En el ámbito profesional nos vemos, ¿verdad? O sea, aquí quizás nos estamos viendo ahorita como maestro-alumno, pero Ujú. una vez que terminan, el maestro, que aquí en la escuela es tu profesor, afuera es un arquitecto, Claro. que trae sus obras y que ejerce y que está registrado en un colegio y pertenece a asociaciones. Y tú estudiante, en su momento, pues que aquí estabas, como tú dices, bajo la luz de ser pupilo, ¿no? Ujú. Pero afuera ya te vuelves alguien que también ahora tiene responsabilidades y si tú construiste, digamos, una buena relación, una alianza con tu profesor, Ujú. pues afuera esto crece, ¿verdad? Claro. Y pues también te puede orientar, te puede guiar, hasta puedes asociarte con él, ¿no? Y a lo Así mejor es. construir juntos, proyectar y construir juntos, ¿no? Así es, así es. No, pues digo, al final de cuentas creo que a ti el trabajo en la obra pública te fortaleció mucho eso que ya traías y que al final de cuentas pues también lo hace simplemente el ejercicio profesional, ¿no? Ujú. ¿Cómo viene tu integración
a la docencia, a dar clases? Porque ¿tú pensabas en dar clases? No, fíjate que no. Yo no pensaba en dar clases para nada. No, la docencia también, debo decir que justamente por ahí en el año del 2002, de la Secretaría Administrativa de la Facultad que se encontraba el doctor Eduardo Arbizu, hay una invitación para un tema de reforzar o de apoyar algunas clases a manera de suplencia. Okay. En aquel tiempo podía suplir o apoyar al director en turno o a alguno de los secretarios y ir, ¿no? Al ver al grupo, porque a lo mejor el funcionario, no sé si tú lo recordarás, pero en aquellos años hubo mucha reestructura administrativa. Sí, sí, sí. Igual que lo que platicábamos ahorita de proyecto y de obra, también en la parte universitaria pues ha habido esquemas que han cambiado. Entonces, al haber más compromiso administrativo, los funcionarios en aquel tiempo ya empezaban a tener también una carga importante, y entonces viene ahí la invitación, y estando yo todavía en octavo, noveno, me toca ser como que el visitante, ¿no? Cuando a lo mejor el profesor no podía ir, y acudía yo, ¿no? Y llevaba el trabajo que el profesor había enviado a los estudiantes, o recogía a lo mejor alguna tarea que se había encargado. La tecnología no estaba al nivel que está ahorita. No, no para nada todavía. Todavía era mucho trabajo, mucho más manual, o el estudiante, no había un grupo de WhatsApp para decirle, oye, el maestro va a llegar un poco tarde. Entonces era Marco, ¿no? El que iba ahí y apoyaba, ¿no? Y pues me ayudó también a fortalecer lazos de amistad también con estudiantes de otras generaciones, siendo yo pues propiamente estudiante, pero de octavo, noveno, ya por salir, pero involucrarme y tener buenos amigos de estudiantes de arquitectura que estaban en primer, segundo semestre, porque sí, claro. Cuando yo empiezo te platico que realmente mis incursiones fueron en esos semestres, en primero, segundo, no en, por ciertas necesidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero luego, Carlos, yo creo que lo que te platicaba de Altamira, que es algo que sí ya fue muy, muy público, es decir, o sea, oye, pues Marco Varela es arquitecto y está allá en Altamira, fue lo que fue muy público. Yo creo que fue lo que de alguna manera ayudó, o vieron en mí quienes han confiado, y lo agradezco. Siempre hay que ser muy agradecido con quienes otorgan la confianza. En decir, bueno, pues Marco puede cumplir un perfil, y bueno, respecto del cómo saber si podía o no, bueno, pues ya se tenía el antecedente de mi apoyo como auxiliar o como suplente. Entonces, más que un propio examen de, a ver, examínalo ahorita si puedo, pues ya había un antecedente, ya habían pasado cuando menos año y medio, donde pues haber estado acudiendo constantemente a las clases de los profesores que eran funcionarios en ese momento, pues ya había un testigo, ¿no? Decir que tan bien o que tan mal lo hace Marco. Yo creo que si lo hubiéramos hecho de plano muy mal, pues de hecho no, búscate otra persona, ¿no? No hubiera durado tan solo en la obra pública, ¿no? Porque al final de cuentas es un área donde siempre estás bajo el escrutinio constante, no solo de las personas, de las autoridades, sino de la propia población. Es correcto. Son los que están ahí al pendiente. Y como dices tú, ya eso te daban bastante experiencia, que era compaginada la parte profesional con la parte, la formación educativa que habías tenido, ¿no? Así es, y debo decirte que no sé por qué siempre he tenido esa inquietud y forma de proceder en la que mucho de lo que me encontraba ya y que se podía, sin incurrir en una cuestión de información que debiera ser privilegiada, sino toda la información que podía ser pública, que sí, oye, pues, ¿cómo es un proyecto de esta naturaleza? Oye, ¿cómo es un levantamiento de unos niveles? Que a veces tú sabes que en el ámbito educativo dice uno, y ¿dónde le bajo un ejemplo a los estudiantes? Cuando estamos en la parte teórica, antes de que se vayan a hacer lo práctico. Y yo en mi posición de tener obviamente esa relación, pues era, sí, pues vean esto otro, aquí hay un plano de esto, obsérvenlo, aprendan de ello. Entonces esa dinámica pues prevaleció, y fíjate que ya para el año del 2004 es cuando ya se da la oportunidad donde se genera una plaza, una basificación de profesor de horario libre. Y pues bueno, es algo que yo creo que en lo personal, en muchos que somos compañeros aquí, profesores, pues te marcan, ¿no? Entonces ya no sé, no estoy como que en una cuerda floja de hoy estoy, mañana no. Ya es una base donde ya incluso los compromisos se adquieren de otra manera. Así es. Si bien mi ejercicio
profesional, particular o gubernamental, sí me hacía como que correr mucho, ¿no? Es decir, salir de la oficina de allá, corre, le llega a dar la clase. Pues en el tema de ya tener una base, ya me ponía en un punto donde, bueno, hay que cuidar mucho más el control de asistencia, de tuyo como profesor, Claro. los objetivos que te plantea la dirección, lo que hay que demostrar en metas cumplidas. Claro. Pues ya a partir del año 2004 es cuando se da ya bajo esa dinámica, pero a veces mucha gente me pregunta, ¿cuántos años tienes tú dando clases? Bueno, es que si lo vamos a eso, pues quiere decir que todavía súmale un par de años más de lo que te platico de las suplencias y los apoyos ahí, claro, como auxiliar docente, pero sí, basificado ya como profesor de la universidad en ese año. Desde el 2004. Como PHL. No, pues qué padre, digo, porque al final de cuentas creo que muchos de los que estamos en ese esquema somos profesionistas que hemos incurrido en la docencia por esta formación, ¿no? Por este antecedente profesional que hemos tenido. Varios de los compañeros que han venido y que han estado aquí han platicado esa misma experiencia de que haber tenido una experiencia de trabajo, una experiencia laboral previa, y que de eso un poco los fue encaminando hacia la parte docente, ¿no? Y que es como dices tú, es un parteaguas, porque todo lo que vivieron, todo lo que hemos vivido en la parte profesional, tratamos de transmitirlo a nuestros alumnos de una u otra manera, y que aún ahora seguimos teniendo, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que ahora como arquitecto, como funcionario, pues también hay cosas que, por ejemplo, bajas a los alumnos, de las cuales muchas veces pues no se van a enterar hasta que sean profesionistas o que ya tengan alguna otra responsabilidad, ¿no? Así es. De hecho, sobre todo en la incursión ahora más sólida en lo que es el Colegio de Arquitectos, que también, dicho entre paréntesis, pues ya una vez que conté con mi título profesional y mi cédula, y te digo, yo creo que todo vino de esa relación constante con otros arquitectos, escuchar también. Yo creo que algunos de los arquitectos con los que me involucré desde mi temprano ejercicio profesional, pues mencionaban un colegio, ¿eh? Yo decía, bueno, ¿qué es colegio? Y es una chispa que a veces no todos tenemos, aunque todos debiéramos, porque cuando presentamos nuestro examen profesional, pues levantamos nuestra mano y decimos, protesto cumplir y hacer cumplir las leyes. Y una de las leyes que nos atañen como profesionistas es la ley del ejercicio profesional, y ahí viene que es una obligación del profesionista que cuente con título y cédula pertenecer al colegio de su disciplina, porque es lo que permite, digamos, cerrar círculos, ¿no? Donde la disciplina que cada quien de nosotros tengamos no puede quedar ahí trunca. Ya estudié. Bueno, nosotros que estamos en el ámbito aquí universitario educativo tenemos la cercanía con la maestría, los doctorados, pero las personas que no es su ámbito, es decir, que terminan y salen directamente a trabajar, bueno, para ellos es mucho más cercano la capacitación constante de un colegio de profesionistas que la de las propias instituciones educativas. Por fortuna, y de hecho a nivel nacional es algo que se tiene también como una fortaleza, es que muchos de los colegios tienen muy buena relación con las instituciones de educación superior y compaginan. Hacen un esfuerzo conjunto, y bueno, la formación que se da a los profesionistas de a pie viene también relacionada con lo que las universidades son expertos, ¿no? Claro. Entonces, dada la solidez que después de algunos años ya tuve participando en el colegio y en distintas directivas, sí, Carlos, siempre que me llega alguna información, folletería, invitación a una presentación de algo, ahora sí que como decimos la premier, ¿no? O sea, no ha ido nadie, ustedes van a ser los primeros, se va a presentar tal software o se va a presentar tal material, o se va a dar una explicación de una actualización de una de las normativas que platicábamos hace rato. Mucho de eso luego me lo traigo, ¿no? Y lo comparto con los estudiantes, les digo, pues vamos, y el que pueda ir, llegues en tal lugar a tal hora, y si le preguntan qué, pues dígale que yo dije, ¿no? Y sé que son cosas en las que pueden participar ellos, pero sí es, digamos, clave el cómo lo comparten, ¿no? Así es. Sí, porque al final de cuentas es una información, o es la misma formación, ¿no? Que tratamos de darle a nuestros alumnos, de que, oigan, está este evento, oigan, está esta información, miren, salió esta publicación. Es fortalecer ese tipo
fortalecer y estimular, ¿no? Sí. La formación profesional, porque al final de cuentas, como dices tú y bien lo señalas, la necesidad de un colegiado no solamente es para que seas miembro, sino para que estés actualizado. Ujú. De hecho, en México existe el CODIGRAM, que es el Colegio de Diseñadores Gráficos de México, Ujú. y ellos, por ejemplo, hace poco lo estábamos viendo, ellos tienen un decálogo Sí. que dice, por ejemplo, la responsabilidad ética del profesionista con sus similares, o sea, con otros Otros. profesionistas, Sí. con el cliente, con los usuarios, con la sociedad. O sea, y tienen muy bien clarificado que lo que haces no solamente te afecta a ti, sino que afecta al entorno, afecta a tus clientes, afecta a otros colaboradores y que de cierta manera pues es algo como que te ayuda, te encamina, te encarrila a un ejercicio profesional ético, a un ejercicio profesional como respetuoso Sí. y que es un buen ejercicio profesional, ¿no? Que tiende a superarse. Porque Exacto. finalmente pues no se puede caer en una monotonía nos llevaría un poco a lo que platicábamos hace rato, ¿no? El hablar de una monotonía, el hablar de no tener visión, pues obviamente lleva a unas condiciones no tan positivas para la sociedad en general. Entonces, sí, los colegios cumplen esa función perfectamente. Y bueno, hay que decirlo, en estos últimos meses y después de pandemia, ahora que ya la universidad pudo retomar su actividad presencial, Ujú. pues más aún se ha venido fortaleciendo esa participación. Justamente en septiembre tuvimos a bien tener un ciclo de conferencias que yo les decía a los estudiantes que nos pudieron acompañar. Y Ujú. ustedes aquí a un paso, ¿no? Del aula pasaron al auditorio y tuvieron ponentes de lo mejor. Inclusive hablamos de los sistemas de certificación de edificios inteligentes o Ujú. edificios que son amables, amigables con el medio ambiente, que tienen Ujú. pocas emisiones contaminantes, que reutilizan agua, que se proveen de electricidad mediante energía solar y no convencional. Entonces, lo tuvieron a un paso. Se tuvo también la temática con un investigador que nos vino a poner el panorama del uso del agua y bueno, el pensar, lo que tú decías hace ratito, situaciones que se vivieron, por ejemplo, en Monterrey, cómo acá preverlas. Y se tuvo aquí, ¿no? Entonces, derivado de la inquietud del Colegio de Arquitectos, pero pues sí también contando con el apoyo del doctor Gildardo Herrera, pues le agradecemos que pues siempre nos ha abierto la puerta. Saludos aquí. Y sí, claro, y entonces pues pudimos tenerlo aquí, ¿no? Un paso. Entonces son cosas que se están teniendo en beneficio y pues también algo que muchos de los colegas afiliados al colegio son miembros, la mayoría son egresados de aquí. Ujú. Entonces, siempre que se habla de una actividad aquí propiamente en la facultad y en la UAT, pues la nostalgia y el agrado de vamos otra vez a la escuela, lo ven padre, ¿no? Y eso pues es bueno porque también los motiva, ¿no? Así es, así es. Fíjate que, digo, hablando un poquito, regresando un poquito a la parte docente, Ujú. bueno, hablábamos hace rato de la pandemia, ¿no? Y Sí. digo, como profesores de diseño gráfico, pues digo, muchas cosas podemos decir que las sobrellevamos, ¿no? A mí en la parte de software, pues digo, es algo que hasta cierto punto es un entorno donde se puede dar de manera, pues, general bien, ¿no? El aprendizaje. Pero en el caso del ejercicio o del aprendizaje de la arquitectura fue bastante retador tener que estar a través de una pantalla, poder enseñar un conocimiento que a veces es complejo cuando estás en sitio, en el salón de clases. ¿Cómo fue esta experiencia? Fíjate que creo que fuimos modelo en el sentido de que lo que el profesor tenía como obligación de enseñar y de aportar y de guiar al estudiante, creo que siempre estuvo ahí. La disposición del estudiante también hay que decirlo, estaba ahí, estaba también deseoso de que se llevara el mecanismo lo mejor posible para Ujú. no quedarse atrás, para así aprender. Pero sí el tema, por ejemplo, de la disponibilidad del servicio de internet o la velocidad en la que el propio sistema opera, no en sí por la plataforma, sino la Ujú. necesidad que quizás estando en un respirador, estando aquí en el taller, pues tú en corto señalas, no sabes que este muro. En Ujú. cambio, en la tecnología había que, bueno, recibir los trabajos, tomar algún tiempo para revisar,
porque si no el internet pues te hacía una mala jugada, y luego regresar a realimentar o comentarle al estudiante los detalles. Ese aspecto creo que sí afectó. Ahorita que ya estamos en presencial, pues son situaciones que se buscan revertir. Claro. Pero esa parte sí fue muy complicada, ¿no? Y bueno, no sé si tú lo lograste ver, pero acuérdate que la parte básica, por ejemplo, de hecho cuando recién nos fuimos a pandemia, yo estaba dando el taller de arquitectura que se le denomina cero, que es el primero del bloque de talleres de arquitectura y espacio. Okay. Y en el consenso que tenemos los profesores que damos en esa asignatura, pues hay que trabajar a mano, Carlos. O sea, todavía no es de que, bueno, háganlo en el AutoCAD y todo aquello, ¿no? O SketchUp o toda la dinámica que ahora hay. No, o sea, hay una parte que había que trabajar a mano. Entonces, trato de darlo a entender es que sacarle una foto a un plano que está a mano, que, vamos, fue complicado. Sí, fue complicado. Sí. Pero se vino a fortalecer un poco en algo como lo que platicábamos hace un momento, en el compartir información que a lo mejor antes de pandemia estábamos a veces tan absortos a estar revisando el proyecto y estar corrigiendo, ¿verdad? Porque se da mucho en la dinámica con los estudiantes, la corrección. La identificación, mejor dicho, de necesidades de que se tenga que cambiar algo. Ahora en la pandemia, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues busca información de tal cosa o te comparto yo, aquí hay un PDF de esto, aquí hay un PDF de aquello. Esa parte fue la que vino a entrar ahí un poquito a como a calzar, ¿no? La otra situación que te platico de la visualización a través de un monitor de algo que al no estar hecho en un software, una cosa es que todo lo hagas en software y mándamelo PDF y lo veo tan claro como... Pero cuando es escrito que lo hagas a mano y que tengas 2, 3 lápices y que dibujes los muebles distintos del muro y el muro tiene que tener su línea de guía del eje, ya obtener una foto de un equipo de celular o con la cámara de la laptop o la tablet, pues ya te genera ahí una situación en la que la visualización que tú puedas tener, pues a lo mejor no es la óptima. Y claro, entonces ya tú que tienes el sartén por el mango para evaluar, pues también, ¿no? O sea, como si, bueno, es que por lo que no se alcanza a ver, o sea, reduzco mi calificación o sé que fue por esa situación, ¿no? Entonces, claro, sí, la verdad que fue algo complicado, ¿no? Ese aspecto. En otro conjunto de materias, porque yo por lo general a veces tengo esa dinámica de dar una materia que sea, por ejemplo, de esa área, pero luego a veces tengo una de urbanismo o he llegado a dar algunas de sistemas constructivos. En las otras materias que tienen un corte un poco más teórico, pues bueno, la dinámica fue un poco más llevadera porque es mucho más de compartir la información, de que ellos buscaran otra. Creo que hubo oportunidad de generar inclusive algunas antologías que a lo mejor todavía en tiempo pre-pandemia no se habían generado. Teníamos acaso una, la del profesor. Ahorita ya los propios estudiantes hicieron ellos unas, ¿no? Entonces esas son cosas que pudieran tomarse como benéficas, ¿no? En una situación que de entrada se veía difícil. Claro. Pero bueno, ahora que ya regresamos, pues ya nos vuelve la vida al cuerpo, ¿no? Porque ya se puede revisar nuevamente el proceso de arquitectura, el proceso de verificar cómo representó un estudiante un determinado elemento de una pieza habitable o de un elemento que se está especificando para construcción o un acabado. Ya, hoy día ya se vive en taller en vivo y bueno, pues qué bueno que ya estamos así. Sí, ¿no? Digo, es mucho, ahorita que lo platicabas, es mucho de apreciación, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que, por ejemplo, tú veas una foto de un cuadro y vayas a ver el cuadro. O sea, dista mucho. Podemos decir, ay, bueno, pero se ve lo mismo. No, es lo mismo. O sea, el hecho de poderte acercar y ver la técnica de la pintura o incluso, o sea, simplemente no es lo mismo que tú vayas y veas, que veas algo en una fotografía y que cuando vas y ves lo que está ahí, el elemento, vamos a poner una casa, esto, pues puede ser muy diferente. Dista mucho de lo que puede llegar a dar una imagen de lo que en realidad puede mostrarse, ¿no? Claro. Y pues yo creo que más en arquitectos que ya tenemos cierta edad y cierta trayectoria, nuestro ojo está muy relacionado con nuestro tacto, por ejemplo, el tipo de papel, qué tan marcado quedó, o sea, todo eso no lo pudimos quitar tan de pronto, así. ¿Sabes qué? Olvídate de eso y ahora todo es visual
a manera de pantalla, no, o sea, esa parte sí, y vaya, en evaluación cuenta mucho. A los estudiantes creo, bueno, que hay una variedad de maestros, ¿verdad? Pero la mayoría coincidimos en decirles a los estudiantes ese tipo de situaciones justo cuando vamos empezando los semestres. Y más si estamos dando una materia donde hay que representar muchas cosas, que no solo en taller hay que aclarar. Taller hace planos y hace todo el proyecto completo, pero hay muchas otras asignaturas que también representan elementos arquitectónicos. Y se los decimos siempre al llegar al semestre, o sea, aquí son arquitectos, ustedes hay que tener feeling, hay que tener una mano vibrada, hay que tener, y a lo mejor hay todavía quienes no lo quieren creer mucho y hay quienes sí lo toman en serio, pero en la evaluación cuenta, ¿no? Claro, claro. Fíjate que algo que comentabas y creo que también afectó mucho es que pues creo que la mayoría de los estudiantes no tenían un espacio dedicado para el aprendizaje, ¿no? Y que ahora creo que la arquitectura va a estar como que cambió el chip en muchos aspectos, ¿no? Sí. De decir, necesito áreas dedicadas porque no sabemos, ya, o sea, ya si se dio en este tiempo, yo no podría decir que no se fuera a volver a dar una pandemia en lo que me resta de vida, porque ya no, o sea, sí, yo esperaría que no, pero ya no lo puedo asegurar, ¿no? Porque tuvimos pues como dirán ahí, un simulacro cuando la influenza, ¿te acuerdas que fueron algunos días solamente? Sí. Pero esto de la pandemia que vivimos estos 2 años, híjole, o sea, fue un desconecte total y fue de que alumnos que tenían que estar tomando clases en el comedor de su casa, porque como dices, por ejemplo, el internet no fluía bien o porque simplemente no tienen un área dedicada para el estudio, ¿no? Creo que ahora la arquitectura tiene el reto de hacer espacios no solamente confortables, sino funcionales para todos los elementos que viven en ese espacio, ¿no? Y que si dejamos de lado esta experiencia, pues no nos dejaría nada de aprendizaje, ¿no? Sí, no, y además de que también el factor emotivo que estuvo muy cargado, sobre todo en el aspecto de pérdidas de familiares, de los estudiantes que directamente pues afectaba. Bueno, es una situación que pues, la vida así es, aún estando en clases presenciales pues sucede, pero a veces en tanto podía regresar el estudiante, si tú obviamente eres cercano con ellos, pues a lo mejor le dabas un abrazo y les dabas tu pésame y lo ayudabas a motivarse. Desafortunadamente en la lejanía que daba la parte electrónica, esa parte era mucho más complicada. Entonces estudiantes que a lo mejor en una situación de presencialidad se ausentaran una semana, 10 días, no sé, a veces en el ámbito ya electrónico resulta que ya no regresaban. Entonces, y tú decías que duro porque lo entiendes en su dolor, pero también a veces el trabajo que venía desarrollando ese estudiante era bueno. Entonces tú decías, pues si no hubiera fallecido su familiar tan directo, tan cercano, como tú lo quieras ver, pues este estudiante hubiera salido perfectamente, ¿no? Y a veces ya no había ni manera de, o sea, a veces te contestaban de, profe, es que yo ya ahorita, porque tuve este fallecimiento de un familiar, lo que sea, pero ya no podías seguir a más porque él mismo pues a veces marcaba su distancia, ¿no? Sí. Esa parte sí fue también muy dura en lo que es el ejercicio docente durante el tiempo de la pandemia. Así es. Marco, para terminar, bueno, luego, porque al final de cuentas aquí podríamos estar durante mucho rato. Sí. Pero, ¿cómo ves este proceso de aprendizaje y de la enseñanza de la arquitectura para los próximos años? ¿Hacia dónde vislumbras que va? Yo creo que a lo que platicábamos justamente en otras etapas de nuestra conversación, en el retomar la importancia de considerar el bien común, donde el respeto sea el que prevalezca sobre todas las cosas, ya no, vamos, ni siquiera pongo como carta de juego el tema de la adopción de tecnología. No creo que esa parte ya como sociedad la tenemos muy vivida. Los estudiantes, al ser personas más jóvenes que los docentes, pues también traen un chip, digamos, muy cargado de revolucionado y abierto. La innovación yo creo que es algo que ellos lo vemos, perdón, nosotros como docentes en ellos, desde su forma de vestir, desde su forma de andar aquí, justamente ahora que hay tantas, el retomar, digamos, en unas actividades donde sale la creatividad,
relacionada con fechas culturales y donde ellos pueden expresarse, nos hace ser muy conscientes de sus grandes potencialidades. Hay zonas del mundo, del país, y en este caso donde nosotros estamos aquí en la ciudad de Tamaulipas, que nadie vamos a poder negar que estamos muy necesitados de una reeducación, una renovación de los valores que debe buscar el arquitecto que ejerce cotidianamente, el de allá afuera, el de banqueta, y que es finalmente lo que estamos formando nosotros aquí. No estamos formando gente que, bueno, ya estudió arquitectura y luego no sé. O sea, aún recibimos chavos en primero, segundo, los maestros que ya dan en cuarto, quinto, los que dan en octavo, noveno, décimo, los que les ayudan en los proyectos terminales, todos. La conciencia debe ser precisamente esa, la de decir, bueno, esto que estoy formando aquí no es un indicador de la universidad, no es un titulado, no es el que va a ir a generar el hábitat de las personas en lo individual, pero con un respeto de lo colectivo. Por eso te decía yo, y perdón si fue como un comercial, pero parte de lo que tenía también un tiempo, porque nos pegó en la parte gremial de los arquitectos que ejercemos, de que la pandemia no nos dejó también hacer nuestras mesas de diálogo y de renovación de instrumentos regulatorios y todo, y que ahora ya se está haciendo. En el ámbito educativo, que es justamente lo que me preguntas, hay que traer, digamos, algo similar a eso. Es decir, los estudiantes, yo sé que tienen un tiempo limitado, ¿verdad? Por sus tareas, sus trabajos que nosotros mismos les encargamos, pero llevarlos al punto de concientización de que lo que se están preparando aquí son capacidades, las herramientas, les manejamos obviamente las aptitudes también, pero todavía necesitan un valorcito más, ¿no? Que es ese, el de saber que afuera hay un mundo, o sea, tratar de que baje siempre. Creo que el PDI de la universidad, a través del contador Guillermo Mendoza, fue muy correcto en el hecho de alinearse y de visualizar lo que la ONU está planteando como un desarrollo, y a lo mejor nuestros estudiantes tendrían que ser actores en el sentido de decir, para ellos como estudiantes el 2030 es mañana. Así es. Ya mañana. Entonces, yo creo que si hiciéramos un sondeo y le dijéramos al estudiante, pues es que a lo mejor, imagínate un chavo que está entrando ahorita, estamos en el 22, va a salir en el 27. O sea, 3 años del 30. Y el chavo que entra ahorita en enero, pues va a salir en el 28 y así sucesivamente. ¿Qué opina una estudiante y un estudiante de arquitectura respecto de qué va a pasar 2050, 2070? Sí, sí, sí. Entonces, creo yo que hay muchas herramientas ahorita de información, de discusión. La tecnología sí nos dejó esto. Ahora la comunicación, los famosos Zoom, el Teams, los foros, la propia búsqueda de información, para llevarnos a un punto un poquito adelante. En la época de nosotros, y me gusta mucho la que se lleva en el corazón de que somos de la generación. Tú sabes que a nosotros nos tocó un ámbito donde a lo mejor la tecnología estaba, no quiero decir llegando, pero sí siendo más aceptada como herramienta. Claro. Pero hay que ser también honestos. Creo que eran épocas donde todavía a lo mejor la universidad llevaba cierta pauta, y a lo mejor tú salías como diseñador y yo como arquitecto, y afuera nos dábamos cuenta que yo como arquitecto, por ejemplo, para no invadir disciplinas, decía yo, bueno, en la UAT sí aprendí a usar AutoCAD, me enseñó Daniel Celis, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor todavía llegaba afuera y me pasó en Altamira y no, pues todavía hay respirador. Entonces yo todavía sentía desde el ámbito educativo que la universidad me había a mí empujado un poquito más, y que todavía el ámbito profesional estaba en un tanto excepcional. Ahorita, Carlos, desde mi enfoque muy personal, creo que la realidad de afuera está mucho, bastante más arriba. Entonces, totalmente. Entonces viene una situación donde la universidad tenemos que alcanzarlos, y no decir la universidad como, sino decir los estudiantes. Y a lo mejor ahí es donde nuestro papel de profesores dice, chavos, abran bien los ojos de lo que hay afuera, pasa afuera, porque aparte afuera es muy rápido. Entonces, por eso quise decir un poco ese ejemplo. Quizás en aquel tiempo cuando tú y yo estudiamos,
Lo de afuera era todavía un poco más Sí, calmado. una evolución paulatina, ¿no? Paulatina. La universidad a veces tenía chance de correr bastante más, Ujú, pero ahorita creo que los de afuera están, pero sí súper acelerados, ¿no? Entonces, ujú, incluso pasa mucho con los arquitectos que ejercen y a veces me dicen, oye, Arqui, eh, con practicantes, por ejemplo, aquí de práctica profesional, y ujú, ya manejan esto y manejan lo otro y hacen esto. Yo creo que lo de afuera está tan acelerado, más ahorita que hubo una reincorporación a las actividades, ujú, que esperan del universitario mucho. ujú. Entonces, creo yo que la estructura que debemos buscar, más allá del papel y de lo que es, creo que ese es un punto de partida muy bueno, Ujú, pero lo cotidiano, todo lo que tú a tu estudiante le puedes compartir, invitar, facilitar en el sentido no de regalarle, sino ujú. decirle, oye, ¿qué A- opinas de esto? Atención a esto, ¿no? Atención a esto, ajá, no que se lo vayas a dar ya masticadito, pero sí eso, porque la verdad es que eso también creo yo que es un efecto post pandemia, Ujú. el que ya la gente aprendió a no quedarse, pues yo me espero, o sea, no, la gente ahorita ya busca, o sea, Así es. ahorita los decretos que hay de salud y todo, ya la gente decía, y no ha salido, ahorita la gente te lo busca y googlea, y Ujú, entonces toda esa dinámica nos pega a todas las profesiones, pero en el aspecto de arquitectura, sí hay que estar muy atentos a eso, y sobre todo en la precaución de que no vaya a agarrarnos, digamos, con los dedos en la puerta, el hecho de que, por fortuna para todos, si la gente empieza a reaccionar más al hecho de el bienestar debe ser más privilegiado el común que el ujú. individual o el personal, pues que nosotros o los que se están formando como arquitectos no estén ellos en una zona alejada de esos criterios. Ellos Así es. debieran estarse involucrando mucho a eso. Ujú, Creo, te digo que el PDI sí lo tiene muy marcado, por eso mete lo de responsabilidad social universitaria, ujú, por eso mete también lo de la conciencia de la sustentabilidad. ujú. Entonces sí los estudiantes creo que van a trazar un camino de mucho éxito si ellos ya lo toman. No esperarse tampoco a que, pues que el maestro no me ha puesto el proyecto, no, o sea, Ujú. tú mételo, ponlo, vele dando esos plus, ¿verdad? Así es, así es. Porque independiente de tu maestro, ve qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Exacto. Entonces, esa es mi apreciación Mm. y bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Marco, porque la verdad es que creo que, creo que, salvo el doctor Víctor, eres el segundo arquitecto al que invitamos, pero creo que es importante escuchar el punto de vista de un arquitecto, porque a veces, yo creo que muchas veces podrían pensar, no, es que es un capricho, o no, es que es una vista particular del arquitecto, pero no, el arquitecto, como dices tú, tiene que visionar hacia dónde van las tendencias, hacia dónde va pues toda esta parte de evolución de tu entorno, de la sociedad y de cómo todo afecta, ¿no? O sea, ya no puedes hacer lo mismo que hacías hace 20 años Así porque es. ya no es rentable posiblemente. Digo, yo lo veo, o sea, antes hacían casas que duraran 50 años Ujú. y eran casas que tenían, por ejemplo, 5 habitaciones y después se quedan 2 personas viviendo en una casota que se vuelve difícil de mantener, se va depreciando y bueno, tantas otras cosas que se van generando, ¿no? A partir de esto. Y aparte como es una situación que abona mucho a las emociones de la gente, es como Ujú, cuando elegimos una ropa para ponernos, una ujú, playera, una camisa, un saco, qué sé yo. Pues no te pones uno de hace 20 o 30 años porque sabes que te vas a ver anticuado, ¿no? ujú, ujú. Y no te lo pones, dices, no, pues Sí, sí. mejor me pongo la misma que traigo, pero no me voy a poner una muy viejita. Y con la dinámica de las casas, pues los edificios también institucionales. La verdad es que toda la arquitectura lo sufre, vamos a decir, entre comillas. Ujú, Este, pero sí, todos aquellos estudiantes de arquitectura que nos ven y que ya ujú, llevaron teoría de la arquitectura y que ya analizaron algunos arquitectos que fueron tendencia, que fueron avanzada, digamos, saben que le dieron ese plus de generar edificios que tuvieron un rango, digamos, mucho más amplio de satisfactor estético y emocional para los usuarios que lo disfrutaron. ujú. Pero la verdad es que hay otra gran cantidad de soluciones arquitectónicas
y algunas no arquitectónicas, porque Ujú. hay arquitectura, o perdón, hay edificaciones que no están realizadas por arquitectos, Ujú. tristemente, y que seguramente su tiempo es muy corto. Ujú. Entonces estás hablando de apariencias urbanísticas en complejos habitacionales o en colonias o a lo mejor hasta edificios de tipo comercial. Ujú. Sabemos que en Tampico ya tenemos algunos casos así. Sí. Y no, hombre, aquí parece que aquí el tiempo se congeló. Exacto. Entonces la arquitectura tiene un poco esa responsabilidad. Y pues bueno, igual cuando tengamos una charla volumen 2 y volumen 3, Sí, 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 porque no, creo que hay aquí está bien. una época de mi vida profesional también que tuvo que ver con el IMEPLAN. Hay Ujú. otra época que tuvo que ver con un centro de proyectos de desarrollo sustentable de la UAP. Pero Sí, 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 como tú no. dices, nos llevaría Sí, mucho sí, sí, tiempo. sobre todo porque cada uno de ustedes tiene no solamente la experiencia profesional, sino la experiencia docente y sobre todo la experiencia administrativa que pues también forma, no nada Sí, más es una cuestión que ya cumplí con un trabajo, de todo eso se va aprendiendo, es como si tú a lo mejor no hubieras tenido esa oportunidad de haber trabajado en obras públicas, pues posiblemente no sabrías mucho de lo que sabes al día de hoy, ¿no? es correcto, es Así correcto. es. Bueno, Marco, pues muchas gracias por haber visitado y por haber estado pues, aquí. ¿Tienes la red social el del colegio? colegio lo encuentran como Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas completo, así como Ok, se oye. Porque hay otro por ahí que dice Castán, pero ese es una que está en desuso. ok, Pero Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas en Facebook, así nos encuentran. ok, En Instagram también estamos. ok. Y bueno, pues también a mí me encuentran como Marco Varela, así que cualquiera de las cosas estamos ahí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias, gente. Y pues nos vemos la próxima semana con otro nuevo video. Hasta luego.